Hola, buen día. El día de hoy les vamos a hablar un poco sobre los procesos de combustión. Nuestro grupo está conformado por Laura Camila Herrera, Jamie Juliet Gutiérrez, Jessle Ariza y quien les habla, María Camila Barrera. Bueno, la combustión es la reacción química rápida del oxígeno del aire u oxígeno directo que se define como comburente, con los distintos elementos que constituyen el combustible, principalmente es el carbono y el hidrógeno. Estas reacciones químicas liberan básicamente energía produciendo aumentos locales de temperatura, lo que origina un flujo de calor hacia el exterior. Bueno, los principales usos de la combustión, sus aplicaciones se pueden resumir en calefacción como hogueras, estufas, calderas, la producción de electricidad, pues estas son las centrales térmicas, el propulsión, que son los motores alternativos, turbinas de vapor o turbinas de gas. El proceso de materiales, que son la reducción de óxidos, y la función y la cocción. También tenemos la eliminación de residuos, o sea, la incineración de basura, la producción de frío, los controles de incendio como barreras, cortafuegos o materiales y fugos. Bueno, los tipos de combustión, el primero tenemos la combustión incompleta, básicamente esta trata de que es aquella cuyos gases de combustión contienen compuestos parcialmente oxidados llamados inquemados como monóxido de carbono, partículas de carbono, hidrógeno, entre otros. Otro tipo de combustión es la combustión estequiométrica, que esta básicamente tiene lugar cuando se utiliza la cantidad exacta de aire, cuenta con la particularidad de que resulta ser tan perfecta que únicamente se puede conseguir en un laboratorio. Otra tenemos la combustión completa, básicamente son las reacciones indicadas, están desplazadas totalmente hacia la derecha, es decir, los componentes oxidan completamente formando dióxido de carbono, agua líquida y en su caso dióxido de azufre. Pues independientemente de la cantidad del aire empleada en la reacción, esto implica que el oxígeno, perdón, presente que el aire ha sido cuanto menos suficiente para oxidar completamente los compuestos. Bueno, otro tipo es la combustión de exceso de aire. Estas reacciones de combustión es la que hay en una cantidad de aire superior a la estequiométrica necesaria, dado como productos inquemados, como por ejemplo la presencia de oxígeno, produciéndose además la pérdida de calor. Bueno, también tenemos la combustión de efecto de aire. Son las reacciones de combustión en las que la cantidad de aire presentes en la combustión no es suficiente, produciendo en este caso inquemados como lo son la combustión incompleta. Aunque existen procesos de combustión sin llama, los llamados procesos de oxidación exotérmica, una de las características más notables de un proceso de combustión es la generación de una llama. ¿Qué se necesita para que haya un proceso de combustión con llama? En la imagen podemos ver el llamado triángulo de fuego o triángulo de combustión. En este nos ilustran las tres principales elementos que se necesitan para que haya un proceso de combustión con llama. Tenemos el comburente, el calor o la energía de activación y el combustible. Comburente o oxidante. El principal comburente es el oxígeno gaseoso presente en el aire, alrededor de un 21%, aunque para algunos procesos industriales se usa oxígeno puro o aire enriquecido con oxígeno para mejorar la eficiencia de los procesos según lo requieran. El calor o energía de activación es la energía necesaria para iniciar la combustión. Esto puede ser una chispa,
una corriente eléctrica o una fuente de calor por conducción. Tenemos el combustible, que puede ser cualquier material con la capacidad de liberar energía al oxidarse de forma violenta. Los combustibles se caracterizan principalmente por ser mezclas o combinaciones de elementos simples como el carbono, el oxígeno o el azufre. Algunas clasificaciones para los combustibles pueden ser combustibles fósiles o no fósiles, artificiales o naturales. Aquí vemos los tipos de combustibles, se pueden dividir en naturales o artificiales, sólidos, líquidos o gaseosos. En los combustibles naturales sólidos tenemos el carbón, la madera y otros tipos de biomasa. También pueden incluirse algunos metales, pero pues este proceso es muy costoso. A veces también se incluyen en los combustibles sólidos el uranio, aunque este proceso no es tanto una combustión, sino una desintegración radioactiva. Entre los combustibles naturales líquidos podemos encontrar el petróleo y sus derivados, como la gasolina, el gasóleo o el fuelol. Entre los combustibles naturales gaseosos podemos encontrar el gas natural y los gases licuados de petróleo. Para los combustibles artificiales o secundarios, entre los sólidos podemos encontrar el coque, que es el destilado de la olla, el carbón vegetal, que es el destilado de madera a unos 250 grados Celsius, también el aglomerado de hulla. Podemos encontrar la biomasa residual, como la basura, desechos humanos, estiércol, paja. Entre los combustibles líquidos artificiales podemos encontrar los alcoholes, que son a partir de destilados de la biomasa, también los aceites de nafta y el benzol, que son algunos destilados del petróleo. Para los combustibles artificiales gaseosos podemos encontrar algunos destilados de la madera, como el gas pobre, que es compuesto de CO2 e hidrógeno molecular, y es obtenido quemando la madera a alrededor de 900 grados Celsius con un tercio de aire teórico. Podemos encontrar también los destilados de hulla, que son combustibles como gas de aire, que estos contienen principalmente óxido de carbono, y también el gas de agua o gas ciudad, que es principalmente conformado por óxido de carbono y hidrógeno molecular. También podemos obtener combustibles gaseosos a partir de los destilados de las naftas del petróleo, que está conformado principalmente por hidrógeno molecular y amonio. Variables que influyen en el proceso de combustión. La primera es la composición. Como bien sabemos, la combustión es un conjunto de reacciones de oxidación con desprendimiento de calor que se produce entre dos elementos. Primero, combustible. A cualquier sustancia tiene la capacidad de arder en presencia de un comburente mediante la aplicación de una energía de activación que puede ser una chispa. El combustible libera parte de su energía en forma de calor cuando arde, al mismo tiempo que cambia su estructura química. Debido al proceso de combustión, los combustibles se clasifican dependiendo de su estado en sólidos, líquidos y gaseosos. El combustible, es decir, el material que arde, como es el carbón, la madera y el plástico. El comburente es el encargado de oxidar el combustible, favoreciendo la combustión. El comburente más habitual en la Tierra es el oxígeno. Este se encuentra en la atmósfera en una proporción de un 21%. Esta proporción es más que suficiente para que se produzca la combustión de los combustibles. En ocasiones deseamos producir una combustión en lugares en los que el oxígeno escasea, como puede ser en el espacio, en el que el oxígeno es totalmente inexistente. Para este tipo de combustibles, los cohetes van equipados con oxígeno en estado líquido. El comburente es el material que hace arder
como es el oxígeno. El otro elemento es la energía de activación. Esta es la energía necesaria para que se inicie la reacción de la combustión. Este es el proceso de combustión. El combustible y el comburente por sí solos no producen una reacción de combustible. Es necesario un aporte extra de energía para superar el nivel de activación. La otra es la temperatura. La temperatura más baja a cual el material inicia la combustión para seguir ardiendo en sus diferentes superficies próximas generan movimientos de aire que afectan a la intensidad, velocidad y dirección de propagación, altura de llamas y otras variables de comportamiento. Las altas o bajas temperaturas afectan el rendimiento de las personas que trabajan en la supresión. Durante las temperaturas muy bajas pueden producir hipotermia, situación que se da muchas veces durante la noche a grandes alturas. Otra variable es la presencia de catalizadores, sustancias que aún no parece reaccionar porque no se consumen, controlan el proceso de reacción. El catalizador funciona al proveer una vía diferente para la reacción, una que tiene menor energía de activación que la vía sin catalizador. Esta energía de activación menor significa que una fracción mayor que las colisiones es exitosa a una temperatura dada, lo que produce un incremento en la velocidad de reacción. El catalizador es una sustancia que se puede añadir a una reacción que aumenta la velocidad sin ser consumida en su proceso. El catalizador también puede ser una reacción al disminuir la energía de activación o al cambiar el mecanismo de reacción. Los tipos comunes de catalizadores incluyen a las enzimas, los catalizadores ácido-base y los catalizadores heterogéneos o de superficie. Buenas noches, mi nombre es Juliet Gutiérrez y yo les voy a explicar sobre los tipos de llama. Para poder entender un poco los tipos de llama debemos entender qué es la llama. Entonces, la llama es el frente de reacción, es una zona estrecha, aproximadamente de 1 milímetro de espesor, y es donde tiene lugar la descomposición y la recombinación molecular, presentando concentraciones y temperaturas gradientes enormes, aproximadamente entre los 300 Kelvin a 3000 Kelvin, y de 0 a una fracción molar. Entonces las llamas se pueden clasificar por el tipo de mezcla de los reactivos, el tipo de flujo, la posición relativa a las paredes, el tipo de combustible y la granulometría del combustible concentrado. Asimismo, los reactantes pueden llegar o bien previamente mezclados por un mismo lado de la llama, o sea, llama de premezcla, y los productos a salir por el otro lado o bien separados, cada uno por un lado de la llama, es decir, llama de difusión, saliendo los productos también por difusión por ambos lados. En ese orden de ideas, podemos decir que las llamas se clasifican en llamas de premezcla y llamas de difusión, y a su vez estas se clasifican en otro tipo de llamas. Para este video vamos a explicar puntualmente lo que son las llamas de premezcla y las llamas de difusión. Entonces, tenemos que en las llamas de gases premezclados, la cinética química es el mecanismo dominante mediante el cual se controla la velocidad de propagación y los límites de ignición. La combustión es más intensa y eficiente que las llamas de difusión, es decir, se consigue más potencia térmica y se generan menos contaminantes. Una característica de las llamas de premezcla es que la llama es de color azulado debido a la emisión luminiscente de algunos radicales activos. La velocidad de la llama varía mucho con la composición y es de máximas riquezas para algo superiores a la estequiometría, precisamente cuando las temperaturas de combustión adiabáticas son máximas. Ya en cuanto a las llamas de difusión, estos son de especies de mecanismos dominantes, ya que pues estas llamas no presentan unas características propias como la velocidad de propagación o como el espesor de la llama, los límites de ignición, pero podemos decir que el rango de la velocidad en que puede arder es mucho más extenso y su color amarillento a veces
por ser una peor combustión, se forma más hollín y que emite una radiación como un cuerpo negro. Asimismo, son más voluminosas por una misma potencia térmica, pero son más seguras al no formarse mezcla reactiva hasta la salida del inyector. Entonces podemos deducir algunas características que se tienen de las llamas premezcladas y las llamas de difusión. Entonces, estas características son estas que presentamos acá. Entonces, tenemos que en las llamas premezcladas los gases mezclados son antes de la ignición, arden limpiamente, la llama es más caliente, el color de la llama de las premezcladas es azul, emite un mayor ruido, tiene mayor velocidad de deflagración, la llama es más estable pero difícil de limitar su borde debido a lo borroso de su perfil y son mayor eficiencia, tiene una mayor eficacia, perdón, en la combustión. Para las llamas de difusión, los gases no van mezclados antes de la ignición, no arden limpiamente, la llama es más fría, su color es como un naranja rojizo, emiten un menor ruido, la deflagración es de menor velocidad y tienen el perfil definido, a su vez la combustión es de menor eficacia. Otro tema que pues les voy a explicar es el poder calorífico. Entonces tenemos como poder calorífico o definimos como poder calorífico la cantidad de calor que se obtiene de la oxidación completa a presión atmosférica de los componentes de la unidad de masa o volumen de un combustible. Podemos clasificar el poder calorífico en dos. El primero es el poder calorífico inferior y este se refiere como la cantidad de calor que puede obtenerse en la combustión completa de la unidad de combustible. Y en los productos de combustión el agua se forma en vapor. En este caso, una parte del calor generado en las oxidaciones se utiliza para evaporar el agua, por lo tanto esta parte de calor no se aprovecha. Un segundo tipo de poder calorífico es el poder calorífico superior y en esta tenemos que los productos de la combustión, el agua aparece en forma líquida, por lo que se aprovecha todo el calor de la oxidación de los componentes del combustible. Muchísimas gracias por su atención.